Bien, jóvenes. Como les estaba comentando, el día de hoy les voy a enseñar precisamente una de las funciones que a mí en lo personal considero más importantes y más potentes de lo que Workbench, la interfaz gráfica de usuario, nos ofrece. Más allá de crear un mapa de entidad-relación, ¿sí? En este caso, pues ya habíamos nosotros el modelo. Lo estoy abriendo en este momento. Ok, aquí estamos viendo el modelo. ¿Sí les estoy presentando pantalla para empezar? Sí, profe. Ok, aquí tenemos el modelo. Entonces, ya habíamos visto el día de ayer, habíamos determinado pues precisamente cómo llegar a este modelo. Ya está entendido. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? Muy bien. Entonces, dentro de mi catálogo, dentro de mi árbol de catálogo, ya habíamos visto también con Jorge que al momento de abrirlo, entonces yo puedo visualizar de alguna manera las tablas con las cuales cuenta la base de datos B de agencia, ¿sí? Entonces, esta parte, fíjense bien, ya está realizada. Esto yo lo puedo hacer o puedo hacer uso de ello para algún tipo de documentación. Desafortunadamente para aquellas personas que no nos gusta documentar, pues obviamente tanto una base de datos como un sistema necesita tener por fuerza una documentación. Entonces, en este caso, voy a pausar un poquito el video porque creo que tengo que presentar la pantalla completa y no solamente una ventana. Entonces, ahorita estoy dejando de compartir. Voy a compartir nuevamente, pero la pantalla completa. Me avisan, por favor, cuando ya sean capaces de visualizar. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya, profe, ya se visualiza. Okay. Sí, profe. Entonces, la parte importante e interesante, precisamente. ¿Para qué me ayuda más allá la interfaz gráfica de usuario? ¿Para qué me ayuda más allá de crear mi mapa de entidad-relación? Pues ya habíamos visto que para empezar, exportar tiene una parte de exportar ese mapa de entidad-relación como una imagen, ¿sí? Inclusive como un PDF. Podemos importarlo como imagen PNG y podemos importarlo como una página sencilla en formato PDF. Podemos imprimirlo de manera instantánea, de manera directa, o podemos simplemente guardar el modelo y previamente en algunos días, pues seguir trabajando en él. La parte interesante que a mí me gusta mucho no es ni la imagen ni el PDF, sino la primera opción que se llama Forward Engineer SQL Create Script. Al momento de darle ahí, me va a abrir una pantalla como esta. No me voy a preocupar por absolutamente ninguna opción SQL, solamente me voy a preocupar por darle un destino, ¿sí? A ese script y yo le voy a poner script de agencia. Ok, y quiero que me lo almacene en escritorio. Ok, le voy a dar guardar, le voy a dar next. Aquí en SQL Object Export Filter solamente voy a exportar las tablas. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo vistas y porque ahorita no tengo rutinas. En este caso, pues todavía esto no es tan necesario que lo veamos porque ya son cosas un poquito más avanzadas, ¿sí? Le vamos a dar Next. Y entonces, aquí estamos viendo lo que se nos está exportando, que en este caso sería el script que se nos va a guardar. Le voy a dar Finish. Y entonces, una vez que ya terminé esta parte, yo voy a dar minimizar, minimizar, y entonces voy a buscar el script referente precisamente a esa parte. Le doy abrir.
Y entonces, aquí, jóvenes, si ustedes se fijan, Workbench me acaba de escribir todas las sentencias SQL necesarias para precisamente crear esa base de datos a forma consola. Aquí tengo la tabla sucursal. Aquí tengo la tabla hotel. Aquí tengo la tabla vuelo. Aquí tengo la tabla turista. Y aquí tengo la tabla más importante, que era la de ventas, donde precisamente estamos creando la llave foránea, ¿sí? Con todos los datos que nosotros estuvimos pasando anteriormente. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, la tabla sucursal. La tabla sucursal viene comandada bajo las fichas. Bueno, vamos a ver. Create table, ¿sí? Aquí nosotros ya estamos viendo una estructura SQL que sería create table, crear tabla, ¿sí? Esto también es parte del lenguaje SQL. Entonces, esta instrucción lo que nos está indicando es crear tabla si no existe en la base de datos B de agencia llamada sucursal. Y entonces abro paréntesis. Y al igual que en Excel, necesito introducir todos los parámetros que esa tabla contiene. Por ejemplo, el primer campo se va a llamar ID sucursal. Tiene que ser de tipo entero, no nulo, autoincrementable. ¿Sí? El segundo campo se va a llamar código de tipo varchar con una longitud de 10, no nulo. Dirección se va a llamar, bueno, el tercer campo más bien se llama dirección de tipo varchar, longitud 45 y no nulo. Y el teléfono es el campo de tipo varchar, longitud 10, no nulo. Y primary key es ID sucursal. Esta ID sucursal es exactamente esta ID sucursal. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros ya estamos obteniendo una primary key. ¿Sí? Y este engine InnoDB, bueno, pues son algunas restricciones que por fuerza, pues la base de datos también nos obliga a colocar, ¿sí? Por meras propiedades de configuración y mero lenguaje de SQL. Estamos obligados a colocar precisamente esa línea de código, ¿sí? Entonces, todas las tablas contienen la misma estructura que acabo de explicar aquí, solamente pues que cada tabla contiene sus campos y la configuración de sus campos en sí. En este caso, en ventas, pasa exactamente lo mismo. Aquí, en este espacio, yo estoy declarando las llaves foráneas, ¿sí? Y a través de estas estructuras, yo estoy renombrando o haciendo referencia a las tablas, pues que en este caso habíamos visto que se encuentran de manera foránea. Entonces, lo cafecito, esto cafecito, a mí me ayuda a entender o a decirle a la base de datos a través de una secuencia SQL que solamente estoy declarando la llave foránea. Pero aquí, en lo que yo acabo de seleccionar en lo amarillo, una vez que yo ya declaré en este espacio, una vez que yo ya declaré los campos referentes a mis llaves foráneas, entonces ahora sí, a través del código SQL, le estoy indicando quién es mi llave foránea, en este caso, IDF sucursal, que sería esta. En este caso, IDF hotel, que sería este IDF hotel. En este caso, este IDF vuelo, que sería este IDF vuelo. Y en este caso, este IDF turista, que sería este IDF turista, ¿sí? Las estoy pasando como llave foránea y aparte, como referencia, le estoy diciendo hacia qué tabla necesito que se vincule y
sobre esa tabla cuál es su llave principal. OnDelete Restrict y OnUpdate Cascade. Si tengo el ID Hotel, entonces se va a conectar con la tabla Hotel y dentro de la tabla Hotel con la llave primaria ID Hotel. La llave foránea IDF Vuelo se conecta a la tabla Vuelo y dentro de la tabla Vuelo se conecta con la llave principal ID Vuelo. ¿Sí? Y entonces, esa es una de las herramientas más importantes y más poderosas que efectivamente Workbench guarda dentro de su interfaz gráfica. Ya de ahí para adelante, pues la verdad es que ni siquiera en mi carrera, ni siquiera en la experiencia pues que tengo, ni siquiera en la experiencia que tengo pues de freelancer, he utilizado alguna otra herramienta de Workbench. Por eso les comentaba que en sí Workbench es una herramienta muy poderosa, pero también muy corta, porque de ahí para afuera no hay mucho pues que ver. Me hubiera gustado, porque es muy importante esta parte, que dentro de la documentación que Workbench me ofrece, más allá del mapa entidad-relación y el script, que en este caso lo acabamos de analizar, también fuera capaz de crearme el diccionario de datos. ¿Recuerdan el diccionario de datos? ¿Cómo olvidarlo? Entonces, me hubiera gustado que Workbench también utilizara un poquito acerca del diccionario de datos. Sin embargo, no lo hace, entonces es algo pues bajo lo cual nos vamos a, de alguna manera, pues a acostumbrar o simplemente a conformar. Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de este script? ¿Qué es lo que yo hago con este script? Ok. Para los sistemas que nosotros creamos como programadores en sistemas, el sistema tiene que conectarse directamente a consola. Una de las desventajas de mi interfaz gráfica es que precisamente cuando yo estoy programando un sistema, ese sistema no es capaz de conectarse directamente con Workbench. Se conecta y crea las secuencias a través de la consola. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a abrir, ¿cómo se llama? MySQL. Pero voy a abrir la Command Line Client. Ok. Entonces, voy a colocar mi contraseña, que ya ni me acuerdo cuál es. Ok. Aquí yo ya estoy. Aquí la consola ya me dio la bienvenida precisamente a mi base de datos, a mi servidor de SQL. Al momento de yo ponerle la instrucción Show Databases, me tendría que mostrar todas las bases de datos que en este caso yo tengo. Aquí tengo una base de datos de passwords, aquí tengo una base de datos práctica, pero no tengo mi base de datos llamada BD Agencia. Entonces, para yo no crear mi Create Database BD Agencia e irme por instrucción, es decir, crear pues el esqueleto de mi base de datos, lo que voy a hacer es, voy a agarrar el script, le voy a dar control E, ¿no saben qué? Le voy a dar desde aquí. No, todo. Control E, le voy a dar control C para copiar, y aquí solamente le voy a dar control V. Y pum, ¿sí? Y ustedes se fijaron, aquí yo todavía no tengo la base de datos B de agencia. Entonces, dentro de mi consola, ahora voy a poner nuevamente Show Databases. ¿Y qué pasó? Ya existe la base de datos B de agencia. Entonces, voy a utilizar la base de datos B de agencia. Le voy a poner Show Tables.
Y aquí están las tablas. Hotel, sucursal, turista, ventas y vuelo. Y ahora voy a decir, describe hotel. Y entonces, ahí me dice todo lo que contiene la tabla hotel. ¿Sí? Tiene el ID hotel, que en este caso es tipo entero, no nula, primary key, su default es nulo y extra tiene la capacidad autoincrementable. Código es de tipo varchar con una longitud de 10, no nula y no es llave primaria, ni tiene extra ni nulo. Nombre de tipo varchar 15, etcétera. Si yo pongo escribe ventas, entonces aquí ya me está refiriendo precisamente todas las propiedades de esa, pues de esa tabla. ¿Qué otra instrucción puede ser sencilla para ustedes comprender? Show, describe, select. No, ok. Entonces, esta jóvenes, aquí ya estamos viendo, llegó el día en que nosotros podemos hacer la comparativa precisamente. Ay, lo voy a dejar así. Llegó el día en que nosotros por fin podemos hacer la comparativa entre la administración de una base de datos a manera gráfica con una GUI, que en este caso es Workbench, y la administración de datos a manera texto a través de consola, que en este caso pues es lo que estamos viendo como pantalla negra, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿con cuál se sienten más cómodos? ¿Cuál entienden más fácil? Workbench. El Workbench, porque todo te lo está dando de manera gráfica. Si bien tú me vas a decir, oye, pues también el MySQL es gráfico, pues sí, pero la vista se ve más primitiva que aquí, con sus colorcitos, con sus enfoques, que la llave principal la pinta de azul, que las conexiones las pinta de verde, que el título está en azul, que el diamantito azul, etcétera, ¿sí? Lo que yo quería que notaran ustedes era precisamente la diferencia entre trabajar con una interfaz gráfica y con CMD, que en este caso pues es un cliente de líneas de comando, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo tenía que crear todas esas instrucciones para poder obtener un resultado. Entonces, jóvenes, ¿alguien me puede dar alguna retroalimentación de lo que ahorita está viendo en pantalla? Que siento yo que, por ejemplo, el Workbench sirve más como para personas más visuales y prácticas, a diferencia de la consola que hasta cierto punto puede llegar a ser enfadoso o monótono. Ok, ¿alguien más tiene otra opinión? ¿O consideran lo mismo? Yo creo que es una opinión similar a la que dijo Vladi, pero es más bien como que el Workbench funciona como para las personas que tienen un tipo de aprendizaje pragmático, más de estar moviéndose, de estar viendo, de estar haciendo. Y el otro programa es más como para las personas que les gusta más el método teórico, el estar diseñando todo desde una manera muy, ¿cómo se le diría? Muy de códigos, muy así, pues muy teóricamente, ¿no? Sí. Muy bien. Pues en este caso, jóvenes, yo en algún punto les había mencionado, cada quien se va a sentir relacionado al método que más les guste, ¿sí? En este caso, pues yo ya no he dejado de mencionarles que para mí la forma más cómoda de trabajar es la de consola, ¿sí? Porque a lo mejor la parte de decir, ay, me tengo que aprender los códigos, etcétera, suele ser un poquito tedioso, pero créanme, jóvenes, que los repites tanto que en 2, 3 días las instrucciones ya las tienes bien profundas en tu mente y es más fácil y es más rápido y es más directo manejarlo a través de consola.
Aquí lo que yo quisiera investigar es, voy a meterme aquí a Database. No, no es aquí. Entonces me voy a ir aquí a la casita y me voy a meter aquí en el primer icono, el delfín con la base de datos. Miren, aquí estoy entrando a lo que sería una vista, ¿sí? A lo que sería una vista de consola, pero gráfica, ¿sí? Si ustedes se fijan, voy a tener la capacidad de escribir lo mismo que escribí en la línea de comandos. Aquí voy a tener la capacidad de escribirlo aquí. Si ustedes se fijan, aquí está el árbol de navegación de esquemas y precisamente aquí también tengo B de agencias. ¿Sí? Entonces, la voy a seleccionar con doble clic y entonces ahora voy a empezar a decir y a mandar las búsquedas. Por ejemplo, yo empecé con el Show Databases, que en este caso es este. Show. Ah, no, pero no me va a funcionar porque ya las está mostrando aquí. Entonces me voy a ir directamente a, ni siquiera el use B de agencia. Me voy a ir a Show Tables. Entonces aquí voy a escribir Show Tables. Y ejecuto. Y si se fijan, la manera de ver ambas búsquedas es completamente distinta. Todavía esto es más gráfico. Todavía es más intuitivo. ¿Sí? Entonces, voy a seguir con la siguiente instrucción. Describe hotel. Punto y coma y corro o ejecuto la instrucción. Y si se fijan, las búsquedas son exactamente las mismas, pero obviamente, pues, Workbench, por ser una GUI, pues es más vistoso, es más intuitivo, tiene colores, inclusive las letras son más bonitas, etcétera. Pero, pues ambos, quiero dejar en claro que ambos hacen exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, la ventaja que ambos me dan en cuanto a trabajo, y por eso me gusta la consola, voy a abrir un archivo de Word. Entonces, bajo cuestiones de documentación, una de las libertades que me dan ambas partes de trabajo es la siguiente. A través de consola, yo voy a hacer la selección, pues, de alguna búsqueda. Le doy Control C y con Control V me permite precisamente copiar ese resultado. Si yo a este le doy Control C, miren la diferencia. ¿Sí? Ya nada más sería cuestión, pues, darle un poquito de formato a través de bordes para que precisamente esa tabla se vea bien ordenada. ¿Sí? Entonces, jóvenes, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Quisiera que me dieran sus opiniones, quisiera que me dieran sus conclusiones en cuanto a lo que acabo de presentar.